Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto enorme de contar con la presencia de un invitado de lujo a quien tuve el gusto de escuchar en el 10º encuentro de escritores en Resistencia desde el Cerro del Viento. Y bueno, allí escuchando no solo su trabajo poético, sino también lo que nos estaba comentando de otra poeta que lamentablemente pues eh, fue muerta. em, nos va a estar hablando de todos esos temas. Entonces, vamos a iniciar con su semblanza y posteriormente le cedemos la palabra para que nos comparte el primer poema y así iniciar con la entrevista. Miguel Ángel Aguilar Huerta nació en la Ciudad de México el 3 de enero de 1952. Poeta, performer y diseñador gráfico. Tiene estudios de letras hispánicas en la UNAM. Es coordinador general del grupo Gilote Negro, antes Grupo Cultural Gilote, y director de la revista electrónica del mismo nombre, que pueden encontrar en www.gilotenegro.com. Ahorita está en pausa, pero está en miras de retomarse. Ha colaborado en las publicaciones independientes El Ciervo Herido, 1975, El Séptimo Sueño, 1990, Letra y El Segundo Piso, Manatí y Revista Gilote, de 1975 a 1980. Su obra ha sido incluida en el Anuario de Poesía Mexicana 2004, selección de Teddy López Mills y Luis Felipe Ferre, por el Fondo de Cultura Económica, colección Tezontle 2005. Aparece en el Diccionario Biobibliográfico de Escritores Contemporáneos de México, de 1920 a 1970, por parte de Josefina Lara Valdés, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Brigham Young University, 1988. Aparece en la Enciclopedia de la Literatura en México. También tiene su ficha de performance, Lunas Ausentes, Mitote 1 y 2 en la FES UNAM Izcalli, en Morelia, en el Cervantino Alternativo. Performance, Danza en el Paseo de la Reforma, en apoyo a las mamás de las guarderías ABC. Resonancias, Teatro de la Danza y Centro Nacional de las Artes, Black Box. En el 2019, en Pilares, Cerrada, Chaucingo, Delfín Madrigal Sin Número, Pedregal de Santo Domingo, presentó Resonancias con Marisol, coreógrafa y autora de la obra. Y bueno, pues le agradecemos que haya aceptado esta cordial invitación y vamos a dar inicio con la primera lectura. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Este poema es sobre Ayotzinapa. Terminando explico más o menos la historia del mismo. Se llama 4 y 43. A 4 bailarinas imaginarias. Ahí estás, sola y agazapada, en la palpitante, en la oscura y sangrante noche de esa interminable matanza de voces inocentes, pájaro de alas quebradas. Ahí estás ocultándote entre los autos, mirando cómo se los llevan, ciñendo el alma su corona de 1000 espinas, apretando con fuerza tu falda roja. La muerte voltea a verte, inquisidora, pero las sombras de la noche te ocultan. Lloras en silencio y tu llanto cae en la espalda de una tortuga de la noche. Los pájaros prisioneros, tristes, se alejan en camiones cañones de luna y plomo. Se oculta el chacal en la falsa maleza. En operativo fugaz la ira cede. Sola y triste te refugias en tu espacio. Haces un giro perfecto hacia la izquierda. A la derecha solo están los vehículos de los hombres armados que nada saben. Y tú sola solo sabes bailar. Le quitas al cosmos un pedazo de su materia para girar y girar hacia la izquierda en la dirección correcta, correr en un 8 perfecto, una cinta de Moebius en donde poder perderse. En mi plegaria entera, en mi vida quieta, no hay lugar ni momentos para olvidarte, para olvidarlos. 1 y 43. Cierras tu plegaria con la quietud de una noche eterna. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La historia es que
El poema es dedicado a una bailarina imaginaria, pero yo inicio mi trabajo del performance con 4 bailarinas del Centro de Investigación Coreográfica que me apoyaron y lo convertimos en 4 y 43 y se presentó en varios lugares de aquí de DF, estuvimos en Morelia, en fin, se presentó en distintos lados. El texto se logró leer en la Universidad de la Ciudad de México en una conferencia con los papás y las mamás de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero quiere decir que esto trascendió y de una bailarina imaginar se convirtió en 4. La anécdota o el argumento, entre comillas, del trabajo corporal fue de 4 bailarinas que van en un autobús donde van los jóvenes de Ayotzinapa. Se detiene el autobús, ellas creen que hubo un accidente leve y, y ven como los soldados empiezan a bajar a los jóvenes, entonces ven como empiezan a maltratarlos y le disparan a uno, entonces ellas logran escabullirse, se van hacia un lugar de unos arbustos y ven cómo sucede toda la tragedia, y ahí tienen un episodio tremendo porque tienen miedo de que les pase algo, les da coraje de lo que está sucediendo y sufren por todo eso, ¿no? Y termina la pieza en que se ponen a bailar en un acto de rebeldía y el final es que no se sabe si están bailando en una cuestión de rebeldía o si realmente también murieron junto con los jóvenes ahí en lo de Simnap. Esa es la pieza que va pegada al poema. En em, en estos tiempos donde las tragedias parece que no paran, em, ¿para qué nos sirve la palabra poética desde su punto de vista, poeta Miguel Ángel? El arte en general y la poesía en particular sirve para darle un sentido al ser humano. No puede ser posible que sigan matando gente, sigan matando a más de, creo que 70,000 niños en Gaza y no se haga nada, ¿no? Sigan matando ancianas, sigan matando personas en la tregua, en la falsa tregua, y nadie haga nada, y la ONU no haga nada. Entonces el arte es la única forma de poder manifestarse, de poder ser humano y de protestar, obviamente, ¿no? Cuando se da lo del COVID, me acuerdo que hubo músicos que salían a los balcones y tocaban una trompeta, Andreas Bollenbeider, que es un arpista muy famoso y muy bueno, regaló su música y la estuvo tocando en YouTube y en otras plataformas, ¿no? Esto es, el arte nos reencuentra con nuestro ser humano. Sí, sí se protesta, sí se puede utilizar la palabra para vindicar una serie de acciones, ¿no? Pero también para demostrarnos que somos humanos y que pues merecemos estar en otro plano, ¿no? Como seres humanos. Siempre estamos en constante búsqueda. En su caso, ¿cuál es su principal búsqueda poética? La cuestión es esta, a mí me gusta vivir el momento, de hecho yo escribo para el momento, tengo muchos amigos muy sabios, muy preparados, y brindan mucha literatura cuando habla uno con ellos, pero a mí me interesa el momento, ese momento que estoy viviendo, aparte luego se me va el avión, la memoria no es tan buena como antes, ¿no? Pero me gusta vivir el momento, hasta el último momento de vida yo voy a seguir manifestándome, eh, trabajando con el entorno, yo hago un poema diario, entonces trabajando con el entorno, protestando, divirtiéndome, sintiendo. El arte es sentir, ya sea la poesía, la pintura, todo, es una forma de sentir y es también una forma de abordar la vida. Uno puede sentir la vida trágica, bonita, fea, de colores, de olores y todo, pero es un sentir, somos seres humanos que sentimos, ¿no? Y eso nos convierte en artistas y nos convierte en personas y todo, ¿no? Esa es mi forma de abordar todo. Y básicamente la poesía, ¿no? Ahora, ¿por qué el performance? ¿Por qué elegir el performance para también hacer una manifestación de su arte? Es interesante porque en 2015, en el aniversario de la Unión de Vecinos y Damnificados, 19 de septiembre,
Yo participé algunas veces con ellos. Entonces me invitan a participar porque se hizo un festival y todo esto, ¿no? Entonces me ocurre hacer un recital de poesía, como el grupo Gilote, ¿no? Un recital de poesía, un maratón de poesía, un homenaje al poeta Roberto López Moreno y un performance. Yo no tenía la más remota idea de lo que era un performance. Me pongo en contacto con unas amigas que hacían danza y ellas me contactan con esas amigas y al fin salieron 4 compañeras a las que les comento la anécdota de lo que... Ah, no, aquí les comento. Sucede que una de las fundadoras de la Unión de Vecinos es Edith Sánchez. Edith Sánchez, yo la llegué a conocer, yo participé en el movimiento sindical en los años 80. Yo la conocí dentro del movimiento, yo trabajaba para una dependencia paraestatal y en el local de la UVID ahí nos conocemos. Y ella me cuenta de todo lo que está haciendo, es una persona muy combativa, hay una semejanza ahí con Susana Chávez, y era una gente muy combativa, entregada a lo que estaba haciendo, y es una de las personas que logra entregar en la primera tanda más de 2,000 viviendas para la gente que había, estamos hablando del terremoto de 85, y congeniamos, fueron de esos días que congenia uno con alguien que lo acaba de conocer y parece que llevamos años conociendo. Nos damos teléfonos y quedamos de hablarnos, todavía no había celulares y cosas esas, y quedamos de hablarnos y se nos pasó a los dos, ya no nos hablamos. A los 2 meses yo me encuentro un amigo y me dice, oye, ¿ya viste lo que pasó? No, pues no sé, fíjate lo que pasó con ella. Ay, no me digas. Sucede que desde el momento que nos vimos por esos días, a ella le detectan cáncer, pero muy, muy agresivo. Y entonces cuando mi amigo me encuentra, ya llevaba unos días de fallecida, ¿no? Entonces fue horrible porque me acordé que nos íbamos a ver para ver si podíamos hacer algo juntos y todo, y al final ya no se pudo. En ese sentido, se me ocurre, sin saber lo que era un performance, hacer una idea de que Edith Sánchez y baja a ver su obra, porque pusieron una placa en un jardincito que está aquí, entonces baja a ver su obra. Bueno, quiere bajar a ver su obra, pero va se me olvidó el nombre de la diosa azteca, que es del parto y de la anunciación y de todo esto, y le pide permiso para bajar, entonces la diosa le dice que no. Bueno, la señora, porque aquí no teníamos dios, la señora le dice que no, que porque hay una regla que no se puede romper, los vivos están vivos y los muertos están muertos, no se puede romper eso. Entonces, en un momento que se queda dormida esta señora, Edith se escapa y se convierte en colibrí y baja al jardín donde está la placa y a ver qué sucedió. Esa es la anécdota del performance. Las 4 jóvenes logran armar corporalmente algo así. Y ahí me doy cuenta de lo que es realmente un performance. Es mucho contenido, es mucha interpretación corporal de ese contenido y no nada más movimientos, ¿no? Y obviamente no necesariamente desnudos, porque eso es lo que caracterizaba entonces o todavía al performance. Y ahí yo contemplé, yo leí un poema y ahí yo contemplé lo que era realmente performance. De ahí decido entrar en contacto con ellas y conozco el Centro de Investigación Coreográfica del IMBAL y ahí participé con ellas 4 que terminaron su carrera ahí. Me metía yo ahí, hacíamos algunas cosas, es donde nace lo de 4x43 y lunas ausentes, y en los momentos que tenían días libres aprovechábamos los salones y ahí hicimos algo. Y ese es mi momento de ingresar al performance. Posteriormente yo cuando me dedico a leer, algunas veces utilizo sonidos, otras veces utilizo movimientos corporales y algunas veces, como ahorita, nada más es la lectura de los textos, ¿no? Para mí todo eso engloba la cuestión, por eso me pongo yo, Miguel Ángel Aguilar Huerta, performance, la mezcla del poema y el performance, ¿no? ¿Es la diosa Coatlicue? No. Es que no me acuerdo, bueno, sí es como Coatlicue, porque era la falda de serpiente y todo, pero tenía otro nombre porque era la diosa del parto. Okay. También. No, o sea, hay una diosa del parto y Coatlicue también tiene esas dos funciones, ¿no? Pero es más o menos eso. Okay. Em, Ahora, en el caso de Gilote Negro, ¿cómo nace
Este grupo me comentaba que en la semblanza que antes se llamaba parecido, pero lo coordinaban de manera diferente. Entonces, ya después usted también se vuelve el coordinador principal. Em, ¿Cómo nace este proyecto y qué viene para Gilote Negro próximamente? 1967, en un restaurante chino que estaba junto al reloj chino precisamente, ahí se reúnen cuatro escritores egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Agustín Cortés Gaviño, Miguel Ángel Guzmán, y hoy se me pasan los nombres de los otros, y deciden crear una revista literaria. En esa época las revistas utilizaban muchos latinismos, y ellos deciden cambiarle y utilizar una palabra náhuatl. Entonces se les ocurre pensar cuál sería, y surge el maíz, ¿no? Surge lo del jilote, y el jilote son los cabellitos del maíz. Cuando el maíz ya tiene el cabellito, ya está la mazorca lista, ya se puede levantar la cosecha. Y de ahí surge la revista Gilote. Esa revista se logró distribuir por Latinoamérica, por algunos países de Latinoamérica, cuando no había más que fax mejor dicho, telegramas, y el fax ya eran en las oficinas. Entonces se logra distribuir. Se hizo un encuentro en Buenos Aires, se hizo otro encuentro en Venezuela y se hizo otro aquí en México, me parece que en Monterrey. Lograron ir también a España y todo, con recursos propios y todo esto, ¿no? En 85, Agustín Cortés Gaviño, que era licenciado en Letras Hispánicas, que era licenciado en Derecho, fue mi maestro en la preparatoria y en la universidad. Entonces yo lo conozco, yo estaba entonces en una octavilla que sacaba el Centro de Estudios de Folclore Latinoamericano, porque también en un momento determinado participé en un grupo de folclore, y se llamaba El Ciervo Herido. Así conozco yo a Agustín, bueno, siendo mi maestro, y él me incluye en la revista, lo que para mí fue un súper honor. Un chavito de prepa universidad que no tenía ni la más remota, y yo con escritores ya conocidos, con gente muy, muy profesional. Miguel Ángel Guzmán, por ejemplo, fue el que trabajó en la colección Sepan Cuántos, que sacaban en la Secretaría de Educación Pública, que sacaban una cantidad de libros importantísimos como el de poetas ingleses en México. Bueno, es importantísimo esto. Él se convierte en diseñador, también estudió Derecho él. Y bueno, eran puros profesionales, pues yo ni idea tenía yo falsas ortografías hasta en mi nombre, creo, ¿no? Pero entro de lleno ahí a la revista. Una de las cosas interesantes de la revista es que era una mesa enorme. eh, Nos reuníamos aquí por el metro, División del Norte, ¿no? Era una mesa enorme donde se ponían todas las colaboraciones. Recibíamos colaboraciones de Latinoamérica, ¿eh? Y ahí estaba poesía, estaba historia, estaba artes plásticas, todo lo que se puede imaginar. Y cada quien escogía. Si usted era capaz de encargarse de historia, pues no había nadie, no había jerarquías ahí de que no, yo soy maestro y tengo un doctorado. No. Ahí el que quería escogerlo lo escogía, pero también era responsabilidad de él el paquete que se echaba. Entonces yo me acuerdo que me encargué del correo. Ahí me entero de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica. Estamos hablando de una época, en los años 70, donde había dictaduras en todo el continente. Entonces, unas cosas tremendas, ¿no? La revista, participé en varias revistas, había unos encuentros de literatura de la revista, Punto de Partida, me parece, que se hacían aquí. Por ejemplo, uno de los que fui yo era en el Palacio de los Deportes, recién inaugurado. En este Palacio de los Deportes llegaba gente de todo el mundo de los países socialistas, y se hacían recitales de música, baile, danza, y se ponían en la explanada. Había unas carpas gigantescas, se ponían revistas, puras revistas independientes, pero una cantidad enorme, ¿no? Discos, todo eso, ¿no? Y por ejemplo, llegaban discos de música clásica de Rusia a 10, 15 pesos, ¿no? Libros salían 20, 30 pesos, al alcance de todo el mundo. Y aparte la tertulia, ¿no? Entonces, y se daban recitales en escuelas, donde se pudiera. El gobierno entonces no permitía que se pudiera uno mover, ¿no? Pero se conseguían como se podía los espacios, y se mantenía en ese tenor todo. La revista llega a su fin en los 80, porque cada uno de los que la conformaban, los fuertes, pues sus vidas se dispersan y entonces desaparece en 80.
yo entro a trabajar en 85 a una dependencia de gobierno y se me ocurre, uh, me encargan hacer un boletín sindical. Entonces me ocurre utilizar el boletín con el nombre de Gilote, les pido permiso y me dicen que sí. Sale el boletín con un 70-80% de literatura y de todo eso, y un 20% de las cuestiones sindicales, y al principio tuve problemas, pero se dan cuenta que a la gente le encantaba. Recortaban los poemitas y los tenían ahí porque se ilustraban y se ponían ahí. Y tenían, estamos hablando de Telmanaba, estamos hablando de cosas de Cortázar, de Borges, de Benedetti, todos ellos, ¿no? Este, y la gente tenía igual, bueno, de Octavio Paz, de Fuentes, de Rulfo, todo lo que se podía extractar. Y la gente lo aceptó muy bien. Entonces las asambleas se convirtieron en un recital de poesía y al final pues, lo importante, hacemos paro, no hacemos paro, que bla, bla, bla. Y así siguió. Decido luego hacer una revista. En la revista sale en el momento que se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, logra pegar a la revista, se da información entonces del movimiento y todo este rollo. Se llega a convertir en una revista ya más hecha, lo sacamos más o menos como esto, así, ¿no? En Cuché y Bond. Primero era en Cuché, ya después fue en Cuché y Bond. Y subsistimos hasta el año 2000 más o menos, ¿no? Hubo invitaciones a los que quedaban originales de Gilote ahí en la UBIT hubo varios recitales y todo esto, ¿no? Posteriormente ya era imposible publicar la revista porque salía en 35,000 pesos, que en ese entonces era mucho, ahorita es mucho, en ese entonces era casi imposible. Entonces se me ocurre abrir una página que se convirtió en Gilote. Así lo mantuve 5 años, pero pues ya no pude pagarla. Hubo una pausa como de 2 años, pero perdí el nombre, lo empezaron a utilizar en otros lados, entonces por eso ya se le quedó como Gilote Negro, ¿no? La idea de Gilote Negro es que podía publicar, todo el mundo podía publicar. La idea es que yo le dejo a usted su programa, su trabajo. Si usted cree que se puede publicar, adelante. No hay censura en ese sentido. Y funcionó bastante. Me decían que no iba a funcionar, que debía de haber un comité editorial muy estricto y todo eso, pero no, funcionó bastante bien la revista, ¿no? Ahora he descansado como 2 años y ahora pienso en 26 echarla a andar otra vez y invitar a gente, sí. Y bueno, me gustaría que ahora nos hablara un poco de em, en las colaboraciones que ha hecho independientes, como El Séptimo Sueño, Letra y El Segundo Piso, em, ¿qué experiencias ahorita le vienen a la mente que nos podría compartir de lo que fue estar participando allí en esos espacios? Fue interesantísimo porque mi maestro Agustín Cortés Gaviño, llegué a una casa a la reunión de Gilote para sacar la revista y ¿quién cree que estaba en la sala de su casa? Vivía ahí ¿cómo se llama? En la avenida Cuauhtémoc entre División del Norte y Zapata. Estaba Julio Cortázar sentado en su sala. Llego y me presenta como el poeta, y no sé qué, que uno no quiere ni hablar y todo, y ahí escuchar a Cortázar fue una cátedra para mí eso, ¿no? Al final mi maestro me regañó porque no pregunté nada, pero ¿qué le iba yo a preguntar? Me gusta mucho su trabajo y todo, pues sí, ¿no? Qué bueno que me lo dices. Pero la forma de hablar de Cortázar era su forma de escribir pausada, este, eh, universalmente metido en la literatura, este, eh, convencido que Borges, que Fuentes, que Vargas Llosa, que todos ellos, que García Márquez, eran como uno, o sea, gente así común y corriente y criticaba textos y todo. Hay un libro, incluso donde se menciona muy bien eso. Pero bueno, para mí fue muy rico esa cuestión, ¿no? Y después, bueno, ya desapareció. Agustín se fue muere su papá y se va para Nuevo León. Y allí en Nuevo León, junto con otros alumnos, saca una revista que se llamó El Séptimo Sueño. Entonces me invita a participar y ahí participé con algunos poemitas, todo eso. Pero bueno, hay una reflexión interesante. En esa época, la mayoría de los escritores eran extremadamente cultos.
hablando de política y obviamente de literatura y todos estaban era una especie de ¿cómo se llama? De sitios web cada uno, ¿no? Tenían un pedacito de todo muy bien fundamentado y todo, ¿no? Entonces las pláticas las tertulias que se lograban con ellos eran muy ricas, ¿no? Y había siempre aprendía uno de escucharlos y además muy sencillos, ¿no? A veces duros, pero bueno, muy sencillos en general, ¿no? Ese era el ambiente de esas revistas fundamentalmente, ¿eh? A la otra era combatir al capitalismo con sus mismas armas. Entonces la revista debía ser profesional. No escribo algo a mano, lo engrapo y ya está una revista. No. Tenía que ser profesional, con su comité editorial, con su revisión de galeras, con una impresión perfecta, con una ortografía perfecta, todo eso. Se combatía al establishment con sus mismas armas, ¿no? Esa era la idea. Ahora ya es más fácil por todas las máquinas que existen que puede uno hacer una desde su casa, ¿no? Pero entonces esa era la idea y la otra que extraño mucho es que con esa cultura universal se disfrutaba mucho de la vida. Hablamos otra vez del arte. El arte está en la vida. Desde ir caminando y pasarse por un jardín, ¿no? Y disfrutar todo eso, ¿no? La gente, en fin, todo era parte, porque emonaba en esa cultura de músicos, de poetas, de pintores, de teatreros, de bailarines, todo esto emonaba en la mente de uno a la hora de irse desenvolviendo en la vida, ¿no? Ese era. Y posiblemente había, creo que ahora anda circulando en Facebook eso que dice que si usted es es escritor y no tiene enemigos, la literatura le va a asignar un enemigo, ¿no? Algo así. Porque hay muchos ataques y muchos. A lo mejor en aquella época también, pero yo veía más un mostrar su trabajo y disfrutarlo. Y sobre todo, escucharlo a uno. Si algo me llama la atención en esto del viento y en la tertulia donde he ido, es que escuchan a uno. Hay otros lugares donde son competencias de ver quién lee mejor, quién escribe mejor y quién sabe mejor, y ahí ya se pierde mucho el asunto. En la época en la que estamos hablando, lo importante es que está muy señalado por la cuestión política. Era una participación política, porque sí creíamos que se podía cambiar el mundo, mm, pues no fácilmente, pero creíamos que estaba muy accesible eso de cambiar el mundo en que vivimos y de lograr una equidad justa en cultura, en dinero, en salud, en todo, ¿no? Y entonces se trabajaba con ese anhelo y con ese ímpetu. Y ahora, a lo mejor me equivoco, pero ahora no siento, se habla de política, pero como para competir, como para presumir, pero no hay una intención como existía entonces, de sí cambiar la cuestión social. Por ejemplo, el patriarcado. Los hombres poco hablamos del patriarcado, porque no lo entendemos a lo mejor, o porque no nos conviene ceder privilegios y ceder forma de cambiar, ¿no? Yo en algún lugar platiqué, les decía, es que la misoginia empieza desde un chiste. Uno cuenta un chiste, ay, qué chistoso y todo. No, ahí está uno atacando, cosificando y minimizando a otro ser humano que es la mujer, exactamente. En esta problemática que se sigue suscitando, como bien lo comenta, de estas formas que tiene el patriarcado para sobajar o someter a otros que podrían ser un grupo mucho más en vulnerabilidad o en esa marginalidad, em, ¿qué estrategias y qué diálogo se podría crear para combatir precisamente esas formas y costumbres muy arraigadas a veces en el ser humano y que incluso, pues lamentablemente, eh, se vive una violencia dentro del hogar y eso hace que se replique también en el exterior? Primero es participar en el hogar. O sea, no hay que
hay que convivir con los hijos. No, yo tengo amigos, ¿qué querías? Vete a comprar, ya no estés molestada aquí. No, 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 convivir con ellos, sufrirlos y disfrutarlos, ¿no? En el lugar con la pareja, obviamente es un trabajo casi eterno, ¿no? Ceder privilegios, aceptar lo- las, eh, la forma de ver el mundo de otra persona. Posteriormente, internamente es más complicado porque tiene uno que luchar con todos los prejuicios de cómo son las mujeres, cómo deberían de ser las mujeres, cómo no se deben de comportar. Todo eso lo debe uno de reflexionar y trabajar realmente. No, no desde la crítica, sino desde el análisis mismo de lo que sucedió, de lo que sucedió antes, ¿no? Y y abordar al otro ser humano como otro ser humano y recibir, porque también nos gusta mucho imponer. Esta es mi idea y ustedes escuchan y punto. No, no, no escuchar, que es lo más difícil del mundo, callarse y escuchar y aprender de lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Es un trabajo casi eterno, pero entrarle por ahí, no caer en las frases del revolucionario de fin de semana, ¿no? Trabajo en la burocracia toda la semana, soy una persona nefasta, pero el fin de semana me pongo mi camiseta de Che Guevara y mi boina y salgo a despotricar en contra del gobierno. Esto no funciona, ¿no? La revolución está en uno, desde adentro de uno, ¿no? Y hasta el contemplar la vida en ese sentido, ¿no? Es difícil, todos tenemos que luchar con eso y no es tan fácil borrarlo así de un plumazo, ¿no? Pero se debe de hacer. Es importante ir generando esos espacios y creo que desde el performance, desde la poesía, desde el arte mismo, en todas sus manifestaciones, está como esa entrada para esa reflexión, porque también es replantearse no solo lo que eh, es y debería aparentemente ser la mujer, sino también qué es ser el hombre y cómo puede cambiar su estructura mental para también adaptarse a las nuevas pues peticiones que se deben de hacer, ¿no? Y de ahí ir modificando. Pero eso viene desde que son infantes. Y si desde la infancia están viendo otro tipo de comportamientos, pues es todavía el doble o triple de difícil ir cambiando eso. Pero bueno, es un trabajo que se queda allí sobre la mesa para que cada uno pues lo retome de la mejor manera posible y vaya también haciendo ese trabajo interno para reflejarlo en el externo. Ahora, no sé si tenga uno de los poemas del Séptimo Sueño a la mano que haya publicado con ellos. No me acuerdo ahorita. Pero sí tengo uno de esa época. Ah, Perdí perdí la revista, es que yo tenía la revista y la perdí, bueno, hay unas cosas que pasan. Hay un libro en el que participé junto con el poeta Roberto López Moreno, sacamos el libro y todo. No tengo un solo ejemplar de ese libro, y bueno, así pasa. Pero este poemita le tengo mucho cariño, se llama Justin, y es el Justin de Lawrence Durrell, de 4 libros que se llama El Cuarteto de Alejandría. Uno de ellos se llama Justin, son los 4 personajes, ¿no? Y aunque está basada en el Justin del Marqués de Sade, es otra Justina, hablando de cómo debe ser la mujer o cómo no es la mujer. Es una mujer etérea, una mujer, un arquetipo esta, ¿no? De lo que uno quisiera. Bueno, y el epígrafe es de Lawrence Durrell. Dice, con las mujeres solo se pueden hacer 3 cosas, amarlas, sufrirlas o hacer literatura. Lawrence Durrell. Justin, solo dime que la mar no existe, que esta ciudad de calles y calzadas desiertas no conoce la lluvia, ni la sonrisa de una mujer enamorada, de una mujer desnuda y plena como tú. Dime que los sueños no existen, ni las noches de estrellas vagabundas, que mis manos o mis labios no te han tocado. Justin, tu piel huele a noche templada, y el silencio que te rodea trae recuerdos, papelitos de colores en el viento gris, calles de casas viejas, árboles de luz de luna, tus manos breves, inquietas, blancas, ¿sabes? El viento entre las calles trae tu aroma,
la confirmación de que existen aves tan leves como la sombra de un sueño bajo mi cuerpo. Por eso Justina escucha, solo escucha mi canto, siente la brisa de este mar amargo que llevo dentro. A veces, el destino, la mala suerte, amante fiel, tratan de separarme de ti, de alejarme como hoja seca. Tal vez por eso al amanecer solo me queda un suspiro y cierro los ojos, mientras tú a lo lejos, desnuda y triste, tratas de olvidarlo todo. Querida Justine, ¿por qué será que nadie comprende que lo único que quieres es compartir las estrellas, los silencios de la madrugada y viajar a viajar y viajar y viajar por caminos desconocidos, por calles doradas de soles errantes, a miles de millas de la luna? A miles de millas de los incipientes arbustos que rodean tu casa de acacias, de la fuente de piedra rosa en el patio de azulejos, del curioso desorden de tu habitación donde, cuando estabas triste, te escondías a buscar recuerdos. A miles de millas de los pocos recuerdos, de las contadas sonrisas de los amigos, de tus manos y tus palabras breves, de las mentiras que inventaste para alejarte, para irte a miles de millas de la luna, para dejarme a la deriva, sin pasado ni futuro, atrapado, cautivo del horizonte. Ese es Justin. Gracias. Muchas gracias. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿qué importancia tiene para usted formar parte del diccionario biobibliográfico de escritores contemporáneos de México? Pues eso es interesante, porque estamos hablando de los años 80, 80, 90 me parece. Y y en esa época andaba yo en el movimiento sindical y obviamente tratando de publicar, estoy buscando la fecha, sí, 88, de 88, tratando de publicar mis textos, ¿no? Yo escribo desde, desde los años 70, más o menos, entonces, pero apenas empezaba a publicar en años más recientes, ¿no? Y fue un aliciente porque conozco a Josefina Lara, allí en el IMBA. Nos reuníamos en el IMBA, en la Dirección de Literatura, pero por cuestiones sindicales. Entonces, en un inter, nos pusimos a platicar y la conozco y le regalo un libro que se llamaba este, Ojos de Topacio. Le regalo mi libro y entonces, fíjese que aquí seguimos hablando de literatura y entonces me invita a participar, le dejo mis datos, pero yo creí que era una plática, luego vienes acá, yo te hablo y ya nunca le hablan a uno, ¿no? Y sucede que un tiempo después, no me acuerdo si un mes o dos, me avisa mire, maestro, venga para acá, pues, era más joven, hoy maestro, y llego y me regala el diccionario ¿no? Y bueno, es muy agradable, ¿no? Pero además me encontré a muchos compañeros, Marisol, ¿cómo se llama? Marisol Gutiérrez, que tiene el pelo blanco, no me acuerdo ahorita. Bueno, también anda por ahí en el ambiente, muchos, Roberto López Moreno, Arnolfo Rubio, bueno, mucha gente que conoce me voy encontrando ahí, y ya poetas muy, muy conocidos. Entonces fue muy agradable, fue muy agradable. Así se encuentran las cosas agradables. La sonrisa surge de repente, y eso es lo bonito, y no dice uno, ahora voy a sonreír y la voy a pasar bien. No, surge de repente. Entonces, este tipo de cosas son así, ¿no? Son de repente y por eso disfrutan tanto, ¿no? Sí. Em, Ahora, en el caso de una poeta que usted pues apreció mucho y lamentablemente pues falleció no por causas naturales, me gustaría que nos pudiera hablar un poco de esa gran labor que ella hizo, Susana Chávez. Sí, estamos en el año 2011 y desde el 2009, si no me equivoco, es ¿cómo se dice? Las muertes de Juárez aparecían creo casi diario, en los periódicos, ¿no? Ella era poeta, psicóloga y defensora de los derechos humanos. Ella fue la que utilizó la frase ni una más. Y ella decía, ni una más, ni una muerta menos. Y lo defendió capa
y espalda. Su labor fue tan interesante que en julio se celebra el día de Ni Una Más, de Argentina hasta aquí. En España también se celebra todo esto, ¿no? Fue una poeta extraordinaria con un ritmo y una profundidad tremenda y una economía de palabras que ahora se usan mucho, y ella desde esa época los hacía, muy libre en todos los sentidos y muy enfocada en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, me acuerdo que sí me impactó mucho lo de su muerte y sí estuvimos participando en marchas y en cosas de eso, leyendo su trabajo y todo esto. Y y nos indignó mucho. Aquí estoy leyendo que ella murió a los 30 y tantos años. Aquí estoy leyendo que en 2011 muere. Sí, en 2011. Ella nació en 1974 y muere, ¿no? el, Como comentábamos hace rato, el parte oficial fue que ella tomó con unos jóvenes de 17 años, obviamente mucho más chicos que ella, y hubo un lamentable suceso y la mataron. Pero no fue así. En realidad fue que la mataron por ser mujer, la mataron por alzar la voz, la mataron por demostrar el mundo miserable en el que estamos viviendo y que nadie haga nada. Nadie hagamos nada, porque también es fácil lanzar la piedra y quedarse sentado, y que nadie hagamos nada, que es principalmente el gobierno y todo eso. Le cortan una mano incluso para aparentar que fue el narco y la mafia y todo esto, ¿no? Pero fue por eso. Ahora con los medios de comunicación, la violencia con la que se trata a las mujeres ahora es producto de eso, viene desde entonces y viene desde atrás, ¿no? El pensar que se es inferior. Pero hay algo importante. Desafortunadamente creo que en México y en el mundo, el peor pecado y la peor actitud que puede tomar una mujer es demostrar que es inteligente. ¿Por qué? Porque nos asustamos, porque nos sentimos inferiores y la única manera de demostrar que no tenemos miedo y que no somos inferiores es la violencia, porque no tenemos otra. No nos podemos equiparar intelectualmente con ella y debatir en el mismo nivel, pues, y discutir ideas, qué es lo que se debería de hacer, y retomar esas ideas, ella las de uno y uno las de ella, y construir un mundo mejor. No, nos asustamos y el irracionalismo del niño que nos cuestiona y ¡pah! Le damos el golpe para que se calle, ¿no? Es esa forma irracional de hacer las cosas, esa forma irracional de lo que comentábamos de en Gaza matar a niños, cómo matar a niños, matar a bebés y todo eso. Bueno, esa forma irracional es exactamente lo mismo. Todo forma parte de todo, ¿no? Entonces, sí, de ese patriarcado del que hablábamos, que no es una sola persona, no son mis abuelos y yo, es toda una cultura que viene casi desde el inicio, ¿no? En la, en la diosa blanca, se habla de que en el inicio las sociedades eran un matriarcado, una matrilinealidad, pues, por decirlo de alguna manera, y hasta que llega el patriarcado y se impone por la fuerza. Entonces a la diosa Luna, porque la primera diosa, según el libro, era la Luna, fue la primera diosa que existió. Entonces llegan sobre todo los griegos, a imponer a un dios hombre, que es el Sol, entonces, que es más poderoso, aparentemente. Entonces, desde ahí empieza ese apabullar a las sociedades inteligentes, a las sociedades tranquilas, con una cultura de la guerra. Y desde allá para acá, pues las guerras han sido justificadas por todo el mundo, ¿no? Entonces, Susana Chávez forma parte de esa corriente de mujeres valientes, que además no ha muerto porque ella sigue adelante. Y el ni una más, cualquier jovencita que pronuncie ni una más, está reviviendo a Susana Chávez. Cualquier jovencita que se oponga a sus papás, a sus maestros,
a su gobierno, a lo que sea, por una actitud antifeminista, está reivindicando a Susana Chávez, y eso es lo valioso de ella, ¿no? Que no murió en vano, que sigue así. Cualquiera que intente utilizar cuestiones personales para menospreciar, para tratar de borrar la imagen de Susana Chávez, no va a poder, porque esto ya transcedió, ya es mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Por eso yo asistí al lugar donde se habló de la no violencia contra las mujeres, ¿no? Que es en homenaje a la no violencia contra las mujeres. Por eso mismo, un pequeño grano de arena puede ayudar en algo, ¿no? Esa era la intención, ¿no? Y también bueno, nos comentaba fuera del aire de transmisión, pues, que ella fue de las poetas que incluso se atrevió a denunciar lo que estaba pasando con las muertas de Juárez en Chihuahua, ¿no? Sí, sí, En esa en el zona. momento. Uh-huh. Ujú. Sí, en su momento, dice, Susana Chávez no logró vivir suficientes años en la ciudad que la vio nacer. Tenía 36 cuando la asesinaron. No la vimos envejecer, no la vimos ganar sus batallas. En 2010 escuchó con ira el veredicto de la absolución de feminicida Sergio Barraza, asesino confeso de Rubí Marisol Fairé, la hija de Maricel Escobedo, quien a su vez fue asesinada frente al Palacio Municipal mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija. Esta señora es muy importante porque matan a su hija y se iba al Palacio Municipal todos los días y ella se manifestaba. Si la apoyaban o no la apoyaban, ella se manifestaba y seguía denunciando que se debe hacer justicia de su hija. Un día llega un carro, se bajan y la asesinan ahí delante de todo el mundo, delante de los policías, delante de la gente y de todo eso, ¿no? Entonces dice, bueno, Susana, su cuerpo no llegó a los espacios poéticos y feministas de ese tiempo. Su cuerpo mutilado, la mano con la que ya no escribirá más poemas, es testimonio de la crueldad sobre las mujeres en esta ciudad. Eso es lo importante. Sí son buenas las tertulias, sí son buenos los lugares donde se reúnen los poetas y las poetas a leer, pero no lo es todo. Hay que buscar el espacio, hay que hacer su literatura en donde uno quiera. Y eso es lo importante, ¿no? Y ella era una de estas personas que no buscaba los espacios feministas, no buscaba eh, ese reconocimiento y los patrocinadores y todos. Ella era fiel a sus ideas y siguió así, ¿no? Aquí hay un poema de ella, dice, Una más se llama. Será tu aliento femenino lo que como hombre me mueve vivo. Será que como el sol solo, como yo, reposa en el cielo. ¿Será que que las letras juegan con mi pluma? ¿O acaso es el terciopelo de tus rodillas? No sé, ¿qué será? A veces me pregunto si tú como hombre vives y piensas esto, mas creo invertirme en un mundo mitad verdad, mitad mentira. Halagar tanto a una mujer enferma como el ser halagada mata. Este es uno de los poemas de ella, ¿eh? Y ya nada más que me gusta mucho, dice, se llama Cuerpo Desierto. Algunos cargan mi cuerpo desierto tras su espalda, como si fuera el sendero de un día cruzado hacia mí, mientras me mezclo inclemente con cenizas de todas las calmas, convirtiéndome en mar de tormentas, de huesos perdidos. Es algo inextinguible, mitológico, aún más errante que Cristo, que el llanto, más insolente que la ceguedad, más enfebrecido que miembro erecto de perro, más cotidiano que la mano dentro de la falda infantil, más prestado que el dinero. Me convierto en pena clavada, en carne vacía, en perseguido persiguiéndote, cavador de gritos, en habitante de este cuerpo desierto. Eso es parte de su poesía. Ese es un, una declaración política, amorosa y poética. En la masa dice, el sentido femenino no se manifiesta en mí, quizás todo lo atribuyan, quizás todo le atribuyan mi evolución al tono de voz, con la cual expulso todo lo interno, para no volverme una canción popular. Entonces, ven ahí cómo se ve
su forma de pensar y su forma de ser de ella misma, ¿no? Entonces, tengo este libro, se lo voy a mandar y bueno, ahí se lo reparte quien guste, porque es muy, muy disfrutable. Aparte de la vida y todo esto, ¿no? Me hubiera gustado mejor leer la poesía y después hablarle de ella para no prejuiciar, ¿no? Pero creo que va juntas las dos cosas, ¿no? Y mantenemos viva a la compañera con este tipo de lecturas y de rememoraciones de ella, ¿no? Con este sentido que ella misma buscaba de, pues de cuestionarle a ese otro, ¿no? Ajá. ¿Por qué esa violencia? Em, ¿De qué manera usted como poeta, como poeformer, em, considera que puede crearse un nuevo diálogo y una deconstrucción de lo que hasta el momento somos como hombres y mujeres para construir una nueva identidad, un nuevo concepto porque partimos de la palabra, conceptualizamos todo para poder entender el mundo, a eso voy, ¿no? Entonces, ¿cómo primero reconstruir y crear nuevos conceptos de lo que es nuestro mundo y nuestro ser hombre o mujer con unas acciones más pues directas, más potentes y que en verdad generen esa transformación que es necesaria? Hijo, es complicado. Bueno, como decíamos hace rato, empezar desde uno mismo, ¿no? Ah, empezar a trabajar uno mismo con todos esos resabios de machismo que existen, ¿no? Hablando del patriarcado, esos resabios de costumbres, de actitudes, incluso hasta de ver la vida misma, ¿no? Y obviamente de ver a las mujeres, a las compañeras, ¿no? Y de darse cuenta que este mundo es de dos formas de ser y dos formas de pensar. Realmente no existe una mujer hermosa, una mujer inteligente, no. Existe una forma de pensar y existe otra forma de pensar. Y tratar de lograr que esas dos formas de pensar construyan un nuevo mundo. Ese es en el plan así, digamos, general, ¿no? En el particular, pues recitales de mujeres, donde lean hombres, recitales de hombres, donde lean mujeres y trabajar en conjunto con proyectos. Yo trabajé con 4 compañeras, pero inteligentísimas y de diversas edades. Una tenía 22 años y además ya eran más o menos 30 y todo, pero todas muy jóvenes, ¿no? Trabajamos, pero a gusto, eh, eh, con la más joven hice lo de Lunas Ausentes, que es lo de Ocinapa, con todas ellas hicimos lo de 4x43, con otra de ellas me invitó al trabajo para salir con el que se tituló, que se llamó Resiliencia, perdón, y fue muy rico participar con ella. Era yo el único hombre, ya puras mujeres, ¿no? Y entonces, pero no se notó en el sentido de que éramos 5 elementos los que estuvimos trabajando ahí. Sí, 5. No, 6 eran. 6 elementos que estuvimos trabajando ahí, dirigidos por otra mujer. O sea, eran puras mujeres, pero no se notó en el sentido de que todos íbamos por un fin, trabajar en ese proyecto, disfrutarlo, lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Entonces, ese sería una forma de no sexualizar las cosas en el sentido malo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino sexualizarlo en el sentido positivo, en el trabajar en conjunto, en hacer cosas, hubo muchas pláticas, muchas comidas, y bueno, ahí aprendimos mucho. Ellas me enseñaron lo del performance, pues, en sus, mm, con su trabajo y con todo eso. Yo iba a la escuela y bueno, digamos que ellas me pasaban lo que acaban de aprender, ¿no? Y yo me gradué junto con ellas, ahí por decirlo de alguna manera. En esa escuela había la oportunidad con la edad, poder participar. Yo tenía 64 años entonces. Entonces, de poder inscribirme, pero no sentí que era la idea de meterme en ese sentido. Mi idea era más libre, trabajar ahí en el momento, ¿no? En el instante.
Entonces yo aprendí con todas, me hice amigo del director, me hice muy amigo de una maestra extraordinaria, Marina Acevedo, extraordinaria bailarina y coreógrafa y bueno, maestra de ahí, ¿no? Entonces yo de todos ellos aprendí muchísimo. Bueno, si se pudiera hacer a nivel trabajo, a nivel, yo trabajé en el gobierno y ya ni le digo ahí todas las cosas, ¿no? Las jerarquías y todo eso, que se pudiera trabajar también en ese sentido. Pero para poder trabajar así, hay que tener una meta siempre hacia arriba, tratar de pensar. Yo digo que el arte funciona porque abre todos los sentidos y le da a uno una amplitud del paisaje, de la realidad tremendo. Si uno se sumergiera en el arte, leyendo y todo esto, no necesariamente volverse ratón de biblioteca o cinéfilo, ¿no? sino investigando y todo este rollo, tener un criterio mucho más amplio. Y al tener ese criterio más amplio, hasta se podía trabajar en otro sentido. Porque si existe un patriarcado y si existe misoginia, vámonos a una oficina de gobierno, a la que sea. Y ahí está perfectamente tipificado. Entonces, trabajar desde ahí sería genial, ¿no? Pero bueno, en la vida también es lo mismo, ¿no? Tener una amplitud de criterio en ese sentido y, y poder transformar nuestra misma realidad. Esa sería una revolución. El arte nos crea una mentalidad mucho más abierta para poder también comprender otras maneras de tanto de credo como de la diversidad cultural, la diversidad sexual. Entonces creo que pues sin duda alguna eh, por algo también yo elegí la literatura, ¿no? Porque es lo Claro. que también abre esa puerta para que no miremos siempre hacia un punto y sin mirar a los lados, que hay otras verdades también que debemos atender, ¿no? Y que no podemos casarnos con una sola verdad porque nos perdemos también de esa posibilidad de crecer mucho más cuando escuchamos y podemos no solo quedarnos en la escucha, sino eh, pasarlo al entendimiento para que de allí nos produzca o nos provoque algo en nuestro interior que nos diga, a lo mejor por aquí debo de cambiar esto, ¿no? O todavía me Ajá. falla esto otro. em, pero es un trabajo muy, muy difícil, porque también es entender que siempre vamos a tener un lado de luz y un lado de oscuridad, pero el caso es cómo los trabajamos y cómo equilibramos esas dos energías que viven en nuestro interior, ¿no? Y también que es la energía femenina, la energía masculina en uno mismo. Em, pero es un trabajo que yo creo que sí requiere pues también de una introspección bastante a conciencia, Ujú. muy, muy concienzuda y nada sencilla. Pero ya vamos por un camino a través de lo que hoy nos estuvo compartiendo poeta Miguel Ángel, no solo por lo que usted ha vivido y nos ha podido compartir hoy, sino también por esta gran figura de la que nos habló Susana Chávez. Me gustaría que pudiéramos cerrar con otro poema de su autoría para que Claro, nada eh, más un breve comentario. Cuando dijo de diversidad, ahí precisamente en Psico, yo había participado en recitales de poesía. ¿Cómo son los recitales? A veces no le hacen caso a uno, a veces se ponen a hablar cuando está uno leyendo, en fin, ese tipo de cuestiones. Y yo leí ahí en Psico, y yo trabajé corporalmente ahí en Psico, sin ser bailarín ni nada de eso, y no hubo una sola vez que ninguno de los alumnos platicara, hiciera ruidos o se burlara. Me escucharon. Igual al final podrían decir que, mira, el viejito ya no sabe moverse o cualquier cosa, pero lo que quiero decir, hubo un respeto a un 100%, ¿eh? Como en pocos lugares lo he logrado. Entonces, ahí había diversidad también y no se notaba, eran alumnos y alumnas, punto. Y el ambiente era así también. Entonces, a lo mejor estoy idealizando mucho este lugar, ¿no? Pero para mí fue un lugar de aprendizaje y un lugar con el que yo quisiera que existiera así en todo el mundo, ¿no? Le digo porque luego volvía yo otra vez a los recitales y bueno, el chiste misógino, esa no sabe leer o hasta de uno mismo, no, ese ni es poeta, y, en fin, ¿no? Que uno no entiende porque no tiene razón de ser eso, no, no,
los atardeceres son bonitos o a veces no se fija uno en ellos, pero no necesariamente tienen que ser muy bonitos o muy feos, ¿no? Sino que son como debe ser. Pero vuelvo a lo mismo, si uno se diera tiempo de escuchar a los grandes compositores, a Beethoven, a Bach, Mozart, a todos ellos, si uno se dedicara a contemplar a Tamayo, a contemplar a Siqueiros, a contemplar ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el dibujante Cuevas, José Luis Cuevas, era un dibujante que ahorita sería la adoración de todos los jóvenes. En su momento fue muy criticado por sus trazos y todo eso, ¿no? Bueno, toda la pintura en general, bueno, Bansky, ¿no? Ya para no hablar de más, si uno se dedicara a investigar un poco, y más que nada investigarlos, meterse a la ópera y escuchar la música y disfrutar las distintas voces, de la calidad de la técnica de las distintas voces y todo eso. Si uno se dedicara a eso, creo que el mundo de uno sería completamente distinto, ¿no? Y sí, como usted dice, todos tenemos nuestros arranques, todos tenemos nuestras manías, todos tenemos, pero esto ayuda a irlos mitigando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, nada más sería el, y ahorita ya no sé ni cuál, pero espérenme también. Sí, con calma. Y bueno, también, pues, si gusta encontrar uno que encierre todo lo que hoy se estuvo hablando, adelante. Si es de otra materia, también no hay problema. Y bueno, también les invitamos a seguir a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Aguilar Huerta, a quien pueden encontrar en Facebook. Entonces, ahí pendientes de sus redes, ahorita nos las va a compartir, espero yo. Y tantos que luego no encuentra uno cuál, ¿no? Pero aquí luego ya me di cuenta que tengo muchos tristes, ¿eh? Este, tenía uno que no encontré y es con es triste, pero este es hace poco. Terminando el de leer, les digo que se llama Sicomoro. Es un árbol. En inicio de travesía eterna, bajo Sicomoro, mujer de 70 años escucha llanto de niños. Frente a dunas, veid la jilla. Busca recuerdos entre escombros de guerra. Lejos, máquinas grises avanzan. Un dron dispara contra esa mujer que cae ahí mismo, en ese mismo lugar donde nació. Fin de camino. Incidente cotidiano, dijo The Jerusalem Post. Cruzó línea amarilla, puntualizó. Eso sucedió ayer. Eso fue la semana pasada, en la tregua, donde un dron le disparó a una anciana que estaba buscando qué comer y algunas cosas de sus nietos y cosas así, y le disparó el dron, ¿no? Entonces, es triste, pero bueno, uno no se da, no puede entender cómo suceden ese tipo de cosas. Pero bueno, ya terminar con este breve, que se llama Ciudad de Nubes, es de mi libro Ciudad de Nubes. En esta ciudad sin gente, antes del mediodía las nubes se pueden tocar, y si hubiera niños, harían papalotes con ellas, y si hubiera mujeres, se irían a trabajar con sus faldas de nube. Los campesinos sembrarían maíz, trigo y frijol entre nubes. Los obreros tendrían máquinas de nubes, y los estudiantes vivirían entre las nubes. Las oficinas, las calles y las casas serían recintos de nubes. Así, de nube en nube serían los días. Entonces surgiría el descontento. El imperialista país del norte protestaría por el albedrío de las nubes, acusándolas de sedición. Le ordenaría a nuestro presidente que las declarara non gratas, que les prohibiera ocupar las calles, las banquetas, los domicilios particulares. Y es que las nubes, señoras y señores, sí son libres. Precioso. Gracias. Muchas gracias. Me recuerda que luego se lo regale. Sí, por favor. Sí. Yo encantada de recibir ese hermoso regalo. Y bueno, pues agradecerle que nos haya acompañado aquí en Letras a Contraluz. Por favor, compártanos sus redes sociales y si va a estar en próximos eventos en estos días que quedan de diciembre o ya iniciando enero, o pendientes de las redes, porque allí de seguro va a estar anunciando.
Sí, a ver, espérame, es que estoy buscando aquí. Es que es en Facebook. Ah, ya Sí, en encontré. Facebook. En Facebook Sí, será Miguel Ángel Aguilar Huerta Performance. Es que tengo 4 muros y que no son, bueno, ahorita son para promover, pero le voy a comentar rápido. Hice un muro, y de por sí no le entiendo mucho esta la conversación. Hice un muro y de repente no salía. Dije, ¿cómo? Entonces volví otra vez a llenar todo lo de Facebook y todo, y saqué, y tampoco salía. Hago el tercer muro y de repente aparece uno, aparece otro, y luego aparece el tercero. Y luego, tenía yo otro cuarto muro y me empezaron a meter mucha propaganda. Entonces no me gustó que hubiera comerciales y todo. Entonces dije, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a poner que tengo 13 años para que no me hagan así. Pero yo no sabía que si tiene uno 13 años le quitan el muro. Entonces tenía yo 2000 tantas gentes que seguía y perdí ese muro y mandé, no, bien, mi credencial y hasta mandé un video y todo. No, ya no me hicieron caso. Entonces ahí se quedaron todos, ya han ido apareciendo los muros. Algunos ya no pueden entrar, pero bueno, y a 3 sí puede entrar ahorita y por eso tengo los 3. Y me sirve para estar promoviendo, aunque luego me censuran porque no puedo etiquetar ya mucha gente, porque yo etiquetaba 100 o 200 personas, ¿eh? Ya no puedo etiquetar porque me los bloquean, entonces tengo que ser muy cuidadoso en eso. Pero con que le dije, es más que suficiente. De allí se encuentran los demás muros, ¿no? Y muchísimas gracias por la oportunidad de platicar y de mostrar el trabajo, ¿no? Le agradezco. nada que agradecer, al contrario, muchísimas gracias a usted por brindarnos su tiempo y también por compartirnos tanto su poesía como las experiencias que ha vivido de distintas facetas que ha podido vivir, transitar y que pues sin duda alguna también nos ayudan a descubrir que todo en el mundo está empalmado, está pues unido. No, el cine no está apartado tampoco de la literatura, ni la poesía de la pintura, entonces todo es parte de ese uno del que formamos parte y es importante que también recordemos em, pues poner ese granito de arena día con día. A lo mejor no podemos cambiar el mundo como nos gustaría, casi casi con una varita mágica, pero con nuestras pequeñas acciones en nuestro entorno, primero en el hogar y posteriormente en el entorno social, vamos a poder ir haciendo pues esas modificaciones de la conducta. Entonces, mucha paciencia, pero sin rendirse, ser resilientes y sin dejar de luchar por lo que es justo, que es lo principal cuando tenemos muy claros los valores de la justicia, la honestidad y quiénes somos nosotros, podemos también de mejor manera, pues transitar por este mundo sin causar tanto dolor, al menos no queriéndolo, ¿no? Entonces, pues le agradecemos muchísimo también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su tiempo también, por su atención y bueno, les deseamos felices fiestas decembrinas. Disfruten mucho cada momento al máximo. El tiempo se nos va volando. La pandemia nos enseñó muy bien que no tenemos la vida comprada y que es importante aprovechar cada instante que tenemos con nuestros seres queridos, con nosotros mismos, porque también es un encuentro diario de autodescubrirnos Claro. y de mejorarnos. Y bueno, pues le agradezco muchísimo. No, Sí, adelante. y una recomendación, lean el boom de literatura latinoamericana, a Cortázar, a Vargas Llosa, ¿cómo se llama? García Márquez, a Fuentes, a Rulfo sobre todo, ¿no? A Miguel Ángel Asturias, en fin, lean a ¿cómo se llama esta joven? Ay, permítame un segundo aquí, ahorita le digo rápido, no se me... Sí, sí, sí. Por supuesto, pues acercarse a todos los autores, tanto del boom latinoamericano como anteriores, de siglos muy pasados, pero que también van representando el mundo, la sociedad con todas sus problemáticas y con esas posibles soluciones que sin duda alguna cada uno de los libros, cada una de las páginas que abrimos nos va mostrando, nos va em, pues dando esa cualidad de utopía o de distopía,
pero que también nos va formando un criterio todavía más amplio. No podemos ser más críticos si no miramos también otras maneras de, de percibir las emociones del ser humano y esos simbolismos que también nos representan. La naturaleza, con todas eh, con todos sus matices y todos sus cambios, es parte de lo que también representa la vida, y cómo podemos ir también nosotros mejorando en ese aspecto. Le Me va a escuchamos. matar, me va a matar. Lo que pasa es que es una autora japonesa y mi memoria ya anda fallando mucho últimamente. No Es, se es, preocupe. es una autora japonesa que acabo de leer, Sí, desgarradora. Y sí que la voy a pegar los libros en mi muro para que la disfruten, pero bueno, también lean a ellos, ¿no? Este, puntualizaba yo lo del el boom sí, por ¿cómo se llama? A Carpentier, por aquello de la definición que hace Carpentier de lo real maravilloso o del mismo realismo mágico, ¿no? Donde, aunque han criticado eso, se dice que nosotros vivimos un mundo mágico. Y yo siempre pongo este ejemplo. Es tan fácil como lo siguiente. Si yo le digo que acaba de aterrizar una nave en el Zócalo, me van a cuestionar. Pero si yo le digo que soñé a mi abuelita y que me dijo que en el fondo de la casa hay dinero, me lo creen. O si yo les digo que estoy muy malo y soñé a mi abuelita y me curó a través de un sueño, también me lo van a creer porque eso forma parte de nuestra cultura. Creemos en los milagros. Y el milagro es una de las manifestaciones más claras de nuestra forma mágica de pensar. Entonces, sí, sí lean esto y disfrútenlo y disfruten las costumbres en ese sentido, no impuestas por la televisión, ese es otro rollo. Todo lo que nos impongan para vender no funciona, ¿eh? Entonces, lean a todos ellos. Voy a poner a los escritores. Y el libro de Moliner, el de El brillo de las palabras de la autora del diccionario, está genial porque es la construcción de cómo se hizo ese diccionario y aparecen escritores muy importantes como Damaso Alonso y todos ellos, ¿no? Pero bueno, los Real Maravillosos se los recomiendo y los disfruten sobre todo, ¿no? Muchas gracias otra vez por la invitación y felices fiestas para todos. muchísimas gracias. Pues estaremos pendientes también del nombre de la autora japonesa Sí, y voy para ahorita a buscar, compartirlo también en lo letras tenía a aquí, contraluz. sí, lo tenía aquí, no sé qué pasa. Bueno, No así se pasa. preocupe, Sí. pero estaremos pendientes. Bueno, pues excelente tarde-noche a todas y a todos y feliz fin de semana. Hasta la Gracias, próxima. hasta luego. Bye.